En el marco del proyecto Parole d'auteur, Palabras de Autores del colectivo Postscriptum, que tiene como objetivo constituir una base de datos de escritores destinada tanto a futuras investigaciones universitarias como a un público en general, tengo el honor de entrevistar a Ivonne Coñuecar, poeta, novelista y periodista de origen mapuche y originaria de Coyhaique, en la Patagonia chilena. Entre sus obras podemos citar los poemarios Antaraucana, Chagas, Patriagonia Trasandina y su novela Coyhaiquer, con la cual ganó el Premio Nacional Municipal de Literatura de Santiago en 2019. Bienvenida, Ivonne, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación, Alexia, encantadísima. Y bueno, gracias por la diferencia horaria también que tenemos, así que sé que es un esfuerzo bonito y gracias. Con mucho gusto. A ver, ¿cuánto hace que escribes? ¿Qué te impulsó a escribir? Yo creo que desde que comencé aprendí a escribir como la grafía en la escuela, comencé a escribir también. Pero creo que más allá de eso es como no se escribe sin leer. Y siempre cuento esta historia porque es como ahora estamos con todo lo constituyente, es constitutiva de mí que cuando aprendí a leer, mi papá me dijo que ahora todo lo podía leer. Y me mostraba, qué sé yo, los árboles, los animales, los pájaros, los colores. Y para mí fue como un disparo en la imaginación, fue como que despertó muchas cosas. Y bueno, también me pasaba mucho tiempo en la oficina de mi papá, él era abogado, y en las máquinas de escribir que había, cuando él no las ocupaba o había alguna libre, yo me sentaba y escribía cosas. Y de algún modo eso me motivaba a buscar qué escribir, porque era como tenía un artefacto ahí, una máquina de escribir que me encantaba, además el sonido, pero no había qué escribir. Y yo creo que desde esa época, al menos él tenía cosas guardadas desde esa época, que, que escribo, pero escribía así como cosas me costaba socializar, entonces como que escribía desde ahí, como eso que me estaba perdiendo por no saber acercarme o relacionarme. Sí, lo entiendo. Ujú. Y entonces, ¿existe un punto de partida en tu proceso de creación? Un Sí. punto de partida. Sí. Sí, sí. Hablaste de este espacio quizás de aislamiento, quizás que te impulsó a escribir. Sí, yo creo que el silencio, no el silencio, bueno, hay mucho silencio en realidad. Sí, el silencio, y mucho silencio, porque había uno, hasta los 10 años crecí en dictadura, por lo tanto con una cultura de silencio, del no decir, de no hablar, no denunciar, no buscar problemas, no mirar mucho, desconfiar de todo. Y luego los silencios propios de la biografía, de las heridas. Yo creo que el silencio es un lugar de creación y el silencio además siempre para mí está asociado al viento de las Pampas, de la Patagonia, que la Patagonia es mi lugar de origen y también mi lugar de referencia en la escritura, donde crecí. Pese a que mi familia llegó de Chiloé, en la Huillimapu, bueno, muchos años a Aysén. Y si hablamos un poco de tu proceso creativo, ¿tienes un plan preestablecido de lo que vas a escribir o por el contrario va surgiendo sobre la marcha? Va más bien surgiendo sobre la marcha.
más bien desordenada como, o indisciplinada. Me cuesta tener un orden, una rutina, pero sí creo que para mí lo fundamental es ir acompañada de otras lecturas, también andar investigando durante, recopilar historias, ver cómo también se trabaja esa palabra. No se detiene solamente en, o sea, no importa, para mí no importa ser indisciplinada y escribir un día 10 horas, el otro 1 hora, o escribir una semana de noche y la otra de día. Eh, Creo que va más por el contenido, por lo que se tenga que decir. Y eso también se alimenta con lecturas y bueno, con la memoria, con historia. Sí, no sé si es un proceso, más bien es como un caos, quizá. Y bueno, todo comienza a transcurrir en la misma sintonía, todo lo piensas y todo lo haces en esa clave. Eh, Todo el día, estás como que te embarcas en un proceso creativo de poesía o de narrativa, y todo lo que lees, desde, qué sé yo, noticias, conversaciones, eh, WhatsApp, estados de Facebook, todas las cosas, es como que las lees en esa clave. Sí. Y entonces, ya que hablamos de lecturas, pues, ¿qué clase de lectora eres? ¿Hay un libro en particular que te marcó? Eh, que me marcó, está difícil. Creo que en la época cuando no habían computadoras, eh, cuando vivíamos lo análogo con teléfonos de cable, y yo vivía en Coyhaique y era muy lejos también y muy aislado en términos culturales y en términos geográficos. Y había que hacer todo un viaje era todo un proceso pedir un libro. Y recuerdo que mi papá tenía una biblioteca grande y estaban ahí los poetas franceses. Probablemente lo voy a pronunciar pésimo, em, pero estaba dentro de esos Iluminaciones de Rimbaud, pero yo quería mi libro. Quería, entonces fui a un centro de llamados, a otro lugar, pedí la guía telefónica, las páginas amarillas de Santiago, busqué librerías, anoté los números de varias librerías, fui a la oficina de mi papá a llamar por teléfono. Mi papá tenía fax, entonces después me contacté con ellos, fui al banco a depositar la plata, que es a pie y hacer cola y esperar y todo. Eh, Mandé el comprobante, les llegó, y como a los 15 días llegó el libro. Era en doble registro, estaba en francés y en español. ¿No? Y es un libro que todavía tengo, creo que es el único libro que me ha seguido desde el 96. ¿El de Rimbaud? Sí, porque en la época universitaria, o en épocas en que tuve muy poco dinero, vendía mis libros de biblioteca, no los míos que escribía yo, para tener dinero, pensando que algún día los podía tener de nuevo. Ujú. Eh, Porque sí, pasé momentos en que no había mucho dinero. Ahora es una anécdota, pero en ese tiempo los vendía con bastante dolor también. Vender libros que te gustan, que estaban algunos ya marcados. Creo que ese es un libro que me marcó mucho, además que Rimbaud me significa, eh, me hizo creer desde muy pequeña que yo podía escribir. Y siempre me llamó la atención de por qué dejó de escribir, por qué dejó de publicar. Creo que ese es un misterio súper grande, y también creo que es un sacrificio del ego bastante importante también, porque se juega mucho con el ego en la escritura. Sí, es verdad. Forma parte del misterio de Rimbaud. Sí, ¿Y estás leyendo libros actualmente? sí,
sí, estoy, bueno, vivo en Argentina y los libros son mucho más baratos que en Chile y he podido comprar varios y voy seguido a la librería a mirar, a quedarme ahí un rato. Además que es un buen momento porque a veces encuentro autores, los busco en internet de vuelta, pero ahora estoy leyendo a Wisława Szymborska, que la estoy como más bien repasando un poco porque creo que hay una escritura ahí que no, bueno, poesía que siempre se está revisando igual. Eso es lo que tengo en el velador ahora, pero también, bueno, leyendo en la medida que se puede, también estoy trabajando en un texto que está como con un nombre en ciernes, que no me convence mucho todavía, pero estoy viendo. Entonces me interesa saber sobre migrancia, que yo también soy migrante, pese a que soy mapuche y vivo dentro de un espacio que podría ser Wallmapu, bueno, Rosario no, pero sí un poco más al sur. ¿Y por qué migramos también? Las razones políticas, bueno, probablemente se puede ver desde otros países a Chile y Argentina como países muy parecidos, pero son muy, muy diferentes. Aun cuando tuvieron más o menos cierta contemporaneidad en las dictaduras, los procesos han sido muy distintos. Y bueno, también es un enfrentamiento cultural y es duro también migrar porque yo no me fui de Chile por, porque estaba bien, o sea, no, había algo que no me cerraba con Chile, que me hacía daño, que probablemente por la razón por la que nos exiliamos muchos chilenos y chilenas. Y en cuanto a eso, ¿cómo definirías tu relación con la realidad dentro de tu escritura? Eh, bueno, creo que primero que la realidad es bastante subjetiva, que es como la estamos completando permanentemente, unos hechos que estamos interpretando, completando, buscando. Y desde ahí creo que sí, la realidad forma parte de mi, o esta construcción, este imaginario, forma parte de mi escritura. Eh, no me puedo desentender, por ejemplo, de la dictadura, aunque haya crecido 10 años de dictadura, hasta los 10 años en dictadura. No me puedo desentender de la comunidad LGTBQ, ni de los mapuches, ni los indígenas en general, bueno, y todos los temas que convocan a esta Latinoamérica que está bastante convulsionada, que también es el espacio más macro que me imagino, porque también de alguna forma hay un imaginario que se arrastra, que como un sueño, pero más bien es como una ilusión, como lo de lo latinoamericano, que somos solo una región. Es bonito pensarlo, bonito hablarlo, pero creo que somos países muy, muy, muy distintos. Pero sí me llama la atención como ese fenómeno también Latinoamérica, como el mestizaje, lo indígena. Y si vamos más allá, bueno, probablemente zonas más fronterizas, que cambian de cultura o que hay que resistir. Los movimientos migratorios también dentro de América. Sí, creo que nada me es indiferente en realidad. Eh, sí, sí, soy muy curiosa. Entonces, sueles documentarte a la hora de iniciar una obra literaria y normalmente ¿cuánto dura este proceso? Es un proceso paralelo porque también a veces es una palabra, un concepto que queda ahí y que se trata de fijar de alguna manera y hasta que hace clic, las cosas van cambiando también. Van cambiando las lecturas, se van cerrando escrituras,
No es una etapa previa, por ejemplo, no es como, no funciona para mí así. Eh, es como buscar la consistencia de eso, como que yo tengo la receta, tengo los materiales y voy a ver qué hago con eso, algo así. Y cuando estás falto de inspiración, ¿dónde o cómo la encuentras de nuevo? Wow, no sé. Creo que descansando, porque todo el día estoy en eso de las palabras, buscando, haciendo rimar o buscando musicalidad a las cosas. Eh, Me alimento bastante también de la ridiculez. Me gustan las cosas más cotidianas, la ridiculez como una salida necesaria. Eh, Creo que buscar afectos también. Sí, por ahí. Y bueno, leer es como la base. eh, e intentarlo también a veces. Dibujo pésimo, pero dibujo gatos, cosas, no sé, como cosas ridículas. Y la, Salir de una un rato, salir a pasear de una y volver después a instalarse nuevamente. y la música también, quizás, no sé, te Sí, puede ayudar, porque sé que sí, tiene un espacio grande en tu obra, así que te permite a sí. veces eh, reencontrarte con la inspiración. Sí, yo creo que la música es fundamental y eso es como, yo creo que es el arte más democrático, universal, que podemos, a menos que carezcas de audición, no nos puede ser indiferente la música. No conozco a nadie que no le guste la música, por ejemplo. Alguna música, algo. Mis preferencias, claro, van por ciertos lugares más biográficos, de recuerdo, eh, pero también creo que me gusta escuchar mucho sonidos más monótonos para poder concentrarme. Tengo mucha desconcentración. Eh, por eso me gusta mucho la música electrónica, me gusta ver DJs, también canales por YouTube. Me gusta también escuchar ruido blanco, que es esta cosa así como solamente agua o solamente viento o algo, que también creo que me ayuda a concentrarme. O me estoy volviendo preocupantemente desconcentrada. Si volvemos a tu proceso de creación, ¿cuál es tu relación con los personajes de tus obras? Mis personajes. Bueno, en poesía los hablantes siempre se refieren a una infancia, a Patagonia, a territorio, bueno, los padres y las madres, que yo creo que de alguna forma están siempre presentes, y lo digo en plural porque hay resignificaciones permanentes hacia esas figuras, hacia esos daños, esos amores. Eh, y en narrativa, bueno, Coya y Queer son está inspirada en mi biografía, pero también en mis amigos, eh, en el SIDA, el VIH. Creo que el VIH y el SIDA son una pandemia de la que todavía no nos hacemos cargo. Estamos en una época de pandemia, hablamos mucho de pandemia, pero no vemos que el VIH está ahí, y me parece muy significativo hablar de eso porque eh, hay toda una serie de pasos quizás afectivos dentro de la comunidad. No voy a hablar del VIH en la heterosexualidad porque no lo conozco, pero sí lo he observado en la comunidad LGTBQ como casi como la mala consecuencia
de buscar amor, algo rarísimo, no sé, es como, le doy muchas vueltas, como la carencia y factores sociales, que creo que si tuviéramos derechos sociales garantizados, si nuestra vida no tuviéramos que estar explicando, pidiendo permiso, contando, probablemente la historia de muchos jóvenes u hombres hubiera sido distinta. Y en ese sentido, la novela está dedicada a dos amigos míos que fallecieron de SIDA, Juan Luis e Iván, y bueno, que hay todo una capa de silencio en eso, de que no hablamos de eso. Bueno, yo creo que por ahí parte la novela y parte la inspiración de los personajes. Pero ningún personaje existe propiamente tal, no es que caracterice a alguien en particular. Es de muchos amigos, muchas amigas, muchas vivencias, mucha memoria también. Pero sí creo que como en lo ambiental, en el hábitat, en ese lugar, Patagonia, Aysén, dictadura, infancia, sí me parece que es un recuerdo más vívido de cómo crecimos. Ujú. ¿Y te ha ocurrido alguna vez que se te fuera de las manos una historia o un personaje incluso hasta el punto de modificar, reorientar un proyecto o incluso abandonarlo? He quemado y he borrado muchos textos, pero es como cuando ya no puedes con una escritura, suelo abandonarla porque es como este dicho que tenemos: a la fuerza no es cariño, y la idea también es relacionarme de una forma cariñosa con la escritura, pese a que muchas veces duele. Pero ha sido más en poesía, en narrativa tengo eh, textos guardados. He guardado textos porque creo que me son significativos y se me salió uno de las manos, creo yo, porque está demasiado cerca mío, Ujú. que es la historia de mi tía abuela en el Cerro Galera, en Coyhaique, una mujer del mundo rural que, que siento que me toca demasiado fuerte como para hablarlo. Eso. Siento que de alguna forma la escritura igual te va resolviendo ciertas cosas como pensamientos o historias, pero esa historia me cuesta mucho. Eh, Siento que todavía no es el tiempo para hablar de ella, pero ese es el texto que tengo guardado, no lo he borrado todavía. Bueno, quizás algún día te sientas en paz con este texto y lo podrás quizás publicar. Quizás. O será, formará parte de tu misterio, el misterio de Ibon Cuñuecar. Sí, es que es rarísimo porque es mi, es, es mi amor más extrañado de Chile, bueno, y de la vida también. Me encantaría estar allá con ellos, eh, pero a la vez cuando estoy con ellos siento que no es necesario escribir todo eso, que son historias tan maravillosas, tan del aire, tan de la oralidad, que siento que escribirlos como casi una traición. Ujú. Y probablemente le pasa mucho a personas indígenas que tenemos que lidiar con la oralidad y la escritura. Eh, sí, como me cuesta eso. Sí, el tema de la traición es algo bastante común, por ejemplo, en la escritura mapuche. Pienso en Adriana Paredes Pinda, que lo dice muy bien, que habla del hechizo del español y que
que se siente avergonzada por estar enamorada del castellano y ser mapuche, entonces inscribe en su escritura oralidad. Así que me hace pensar en esto. Es que es rarísimo porque yo no sé mapudungún, sé palabras, conceptos, me he interiorizado de una forma indirecta, pero siento que tampoco ya es mi lengua. Siento que yo nací con una lengua materna, que es el español, y que de alguna forma es la mácula también de la usurpación. Eh, entonces siento que aprender mapudungún, pese a que he querido y no he tenido mucho la voluntad, eh, siento que no voy a aprender los conceptos como son en realidad. Pero sí hay otra forma a través de las historias de mi familia, que le escuché a mi padre o le he escuchado a mis tíos, en fin, que sí rellenan eso y nos la hacen necesario quizás aprenderla. Y a la vez siento que esa misma tradición que hablas tú de cómo pasar esa oralidad a la escritura, ¿no? ¿Será una tradición a la memoria, a la fragilidad, a lo cotidiano? Como ahora que en esta época todo se graba, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Y ya la gente no asiste virtualmente, sino que dicen, ¿dónde quedó? Y lo van a ver. Y yo me niego un poco a eso porque pienso que me encantaba ese momento de, bueno, si fuiste, fuiste y estuviste y escuchaste y disfrutaste, pero esa cosa de un poco de armar emocionalidad, no sé, pero me pasa con eso, con las cosas que me tocan más en mi mapuchidad. Sí. ¿Y consideras que el hecho de ser mujer tiene algún impacto en tu escritura? Mm, ¿Qué es una mujer? Buena pregunta. Yo creo que por ahí podríamos partir eh, interrogándonos, pero Según tu definición de una no mujer. sé, yo no sé lo que es una mujer. Es como, eso es ah, no sé, siento que es muy voluble la imagen que tengo, muy frágil también, y a la vez muy moldeable. Siento que una mujer, o sea, yo mujer, no tuve conciencia de que era mujer hasta que tuve, por ejemplo, tetas, y luego después tuve que quizás resistir un poco el machismo, pero nada, quizás, o el patriarcado. Y después cuando llegué a la universidad me di cuenta de las barreras que hay de las cosas, porque crecí en un ambiente donde si yo podía, si mi cuerpo me daba, si mi cabeza me daba, si estaba todo, lo hacía. O sea, no hablábamos de machismo, de feminismo, eh, probablemente hablábamos de poder o no poder hacerlo. Ujú. Pero, y bueno, mi papá también tuve la suerte de que nos salió un hombre castrador en ese sentido, y él creía que yo podía hacer lo que yo quisiera, y, y creía que iba a ser como, no sé, siempre me decía que no tenía dudas de que iba a lograr todo lo que me propusiera, que es alto, que es un gran trabajo también, una gran responsabilidad cuando eres chica, 15 16 años, y te dicen algo así. Ujú. Te sientes exigida, mucho más exigida probablemente que si me hubieran dicho a diario qué tenía que hacer. Y bueno, también el tema es que las percepciones, yo creo que si bien me una a los feminismos desde un lado bastante disidente, eh, siento que como individualmente, personalmente,
ser mujer para mí es una pregunta más que una acción cotidiana, porque hay días en que no me siento tan mujer y tampoco me siento tan hombre y tampoco es como que se me mueve para todos lados. Sí, Pero son como lo que nos habita también. Trabajo con la escritura, con la imaginación. Qué mejor que trabajar con todos estos universos. Sí, mi carnet dice, o sea, biológicamente soy mujer, pero no, creo que hay un mundo, hay mucho más grande que mirarme desde ahí. sí. Entonces, si reformulo la pregunta, ¿consideras que tu identidad plural tiene algún impacto en tu escritura? Sí, sí. Sí, porque los cuerpos también a veces son fantasmagorías más que corporalidades que puedas palpar o imaginar. A veces son emociones, son sensaciones y, y no son cosas que se completen. Y me parece bien que las cosas no se completen porque creo que parte de nuestra educación más eh, formal siempre quiere que las cosas se completen y que las cosas se evalúen. Creo que ese lugar de la sexualidad, la pasión, el amor, todos como esos lugares más sensibles, creo que me gusta que queden así más abiertos, Sí, porque también sirve más además de inspiración. sí, es verdad. Ahora, ¿en qué medida el cine y la tele o las series influencian tu manera de escribir? ¿Y en qué medida una hipotética adaptación cinematográfica de la obra que estás escribiendo puede influir en tu proceso creativo? Creo que el cine es una tremenda inspiración. Me pasó que hubo un cliente que no le podía pagar con dinero a mi papá cuando era abogado y ganó el caso y le pagó con un videoclub. Así que en mi casa había una cantidad impresionante de películas en VHS cuando era chica. Era una pieza llena de películas y creo que hubo un tiempo en que vi mucho cine, muchas películas eh, y lo encontraba alucinante. Pero siempre me llamaron más la atención los que escribían y que no aparecían en las películas, los dramaturgos, los Claro. guionistas. Y siempre pienso así como que me encantaría ser guionista y como de repente las series que hay ahora que están, hay algunas que son bastante alucinantes, bastante como sacadas más allá del bien y el mal. Ujú. Y pienso en los guionistas y pienso en que me encantaría ser de esos equipos de guionistas que están ahí imaginando la maldad extrema, la bondad extrema, la ridiculez, mantener las tensiones. Y creo que sí, es una inspiración grande el cine y las series. eh, y a la vez yo creo que de alguna forma está lo cinematográfico en Coyhaiquil, por ejemplo, en eso de imaginarse esto como una película también. A veces imaginar las cosas como película eh, disuelve un poco el dolor. Sí. Y entonces, ¿en qué medida una hipotética adaptación cinematográfica de esta obra, de la obra que estuvieras escribiendo puede influir en tu proceso creativo? Imagina
Si, no sé, un guionista dice, bueno, voy a adaptar Koya Queer y tienes que escribir Koya Queer 2, No, no podría. no, no, porque Queer se acaba ahí. Una vez estábamos hablando con una persona que trabaja en estas agencias literarias y me decía, pero escribe la continuación, escribe esto. Y yo le decía, pero si no hay más, Queer es eso, ahí se acaba, ¿no? Y sí, sería hermoso si algún día sale un proyecto cinematográfico, eh, colaborar con los guionistas o cómo adaptarla, pero, pero ahora es eso, es un libro y tiene la tridimensionalidad del cine, no está ahí, está solo en la imaginación de quien lee. ¿Y no piensas que la imaginación es más rica que 3 dimensiones? Creo que las emociones son más ricas que las 3 dimensiones y que el cine y la literatura pueden movilizar las emociones de manera bastante intensas también. Ujú. Porque hay literaturas y literaturas y cines y cines también. Sí. ¿Y cuando escribes, piensas en el lector? Y si así fuera, ¿quién, cómo y dónde está? No suelo pensar en el lector. Pienso en que estoy disfrutando ese momento de escritura. De hecho, claro, pienso que eventualmente podría ser publicada, pero, pero no pienso en quién va a leer, porque si lo pienso, voy a empezar a coartarme, porque probablemente me aparezca todo el pudor eh, o la censura, porque hay mucha censura en pensar al otro, Claro. pensar en el otro. No, no suelo pensar en los lectores. ¿Qué opinión te merecen las nuevas tecnologías en lo que a lo literario se refiere? Eh, yo soy una persona que no soy nativa digital, crecí, creo que gran parte de ese momento más rico y de capital como capital, digamos, hablemos de, o de mundo como estructura de formación o personalidad, como en lo análogo, en lo palpable. Eh, y desde ahí he tenido muchas reflexiones en torno a los formatos virtuales, a la tecnología, y, y vivo con una persona que trabaja en programación, entonces desde ahí he tenido diálogos bastante interesantes sobre los formatos, los nuevos formatos, las nuevas narrativas, la expansión de universos, qué sé yo, la literatura, la difusión, eh, incluso la accesibilidad, que me parece que es algo absolutamente nuevo y que no lo había pensado, y conversamos y me hace pensar así como, sí, esto es necesario. Estamos en un mundo que no podemos negar la virtualidad ni la tecnología y que tenemos que aprender a sacar, yo creo que las cosas más hermosas y que nos parezcan más útiles de cada mundo. Pero hay cosas alucinantes que se están haciendo tecnológicamente. Y bueno, en pandemia nos ha mantenido unidos también. Sí, Eh, pero por ejemplo, cuando pienso en que una historia, un cuento podría ser relatado como un videojuego, eh, sí, es como para pensar que esto es otro mundo, es otra cosa, y que requiere también de creadores que piensen en esas claves y que me parece súper respetable y bonito. Eh, yo soy más del papel, del lápiz, de esos lugares, y me parece súper rico por eso también vivir con una persona que está en programación, porque me cuenta de un mundo que es totalmente distinto y que creo que es la alternativa también para educación, ujú. para difusión.
pero siempre se va a necesitar del cuerpo, de que estemos también ahí. Sí, me acuerdo bien. Unos de tus poemas fueron adaptados también eran como videopoemas. O había como un clip para tu poema. Em, ¿quién los hizo? ¿Y fuiste tú o unos lectores? Eh, yo he hecho videos más bien estáticos de mis poemas. Creo que un poema que está en Trasandina, que se llama Las carnes, ese me requirió algunas imágenes más que en una inspiración otoñal. Hice tomas desde la micro, en Rosario, del otoño, y los fui mezclando con unas tomas de tormenta también que tenía. Pero hay algunas cosas que han hecho alumnos de cursos que me llegan y después los bajo y los subo a mi canal también. Otras cosas más bien imágenes estáticas donde aparezco, o sea, donde se escucha mi voz, pero más que nada como apoyo al texto que se está relatando, porque hay formatos que no se pueden utilizar en audio. Ujú. Entonces, como que siento que la virtualidad requiere de esa imagen. Entonces, a veces me apoyo así un árbol que está cayendo una hoja mientras se escucha que estoy recitando detrás. Sí. En cuanto a la recepción, ¿qué tipo de autora eres? ¿Prefieres conocer la opinión de tus lectores o más bien ignorarla? Yo creo que nunca se puede ignorar porque pasa un fenómeno que cuando ya publicas, yo siento que de alguna forma no, el libro deja de pertenecerme, así como en muchos lugares. Y creo que eh, cada lector va a tener una interpretación de acuerdo a su propia experiencia. eh, y creo que cuando me llegan reseñas o comentarios, yo lo tomo como eso, como una conversación, pero no me afecta como en eso de sentirme amenazada o vulnerada o insultada. Eh, no sé, hay reseñas que no me han gustado, pero no por eso dejo de compartirlas, por ejemplo. Ujú. Eh, o no sé, miradas que siento a veces. Una reseña me pasó que sentí que no habían terminado el libro. Entonces, como, claro, esas cosas te dejan pensando, pero generalmente est- estas opiniones son escritas, son a través de reseñas, a través de comentarios, mails. eh, en persona, creo que de la gente más cercana, de los amigos. Bueno, en persona hace mucho tiempo que no, no me junto con personas, con otras personas, así que está difícil. Eh, Creo que tengo bastante madurez emocional o qué sé yo, consistencia, o creo en la literatura y respeto el oficio y amo mi oficio, que, que me cuesta o me costaría tomarme a mal una reseña que fuera como negativa, porque también creo que hay que tener esa cierta altura de miras eh, y saber que probablemente va a haber libros que van a ser horrorosamente malos y que bueno, es parte de la vida también, pues, sí, no podemos, no sé, es como la niña que quiere que siempre la aplaudan, no me parece un lugar muy habitable. Sí. ¿Y estás, estás al tanto de la recepción internacional de tu obra?
Al tanto. Bueno, no está publicada en el extranjero, que yo sepa, porque eh, solamente a nivel más académico anda dando vueltas. Sé, porque me han pedido o porque ha habido un contacto, sé que en Alemania, en Suiza, en Francia, en España, en Estados Unidos, pero, pero no sé más, no tengo esa conciencia de la internacionalidad de mis libros al menos. Y, y ya Sería tradujeron lindo, eso. sí. ¿Cómo? ¿Mm? Que sería lindo, aunque lo mismo, como yo no sé otros idiomas, entonces sería fe, creo, o algo así. ¿Sí? ¿Te gustaría que te tradujeran? Sí, sí, sería bonito, aunque no sé si valdría la pena, porque siento que lo que escribo quizás obedece a lugares muy puntuales, probablemente. Es decir, Patagonia, Chile. eh, no sé si hay como una universalidad en el lenguaje de las obras como para que sean dignas de traducirse y que puedan entrar quizás en esa área como una literatura más, no sé si para todos, pero que tenga algún correlato con la cultura que está traduciendo eso. así que sentirías que pierdes parte del control de tu obra, que se pierde algo de tu obra al traducir al francés Eh, o al inglés o lo que sea. no es que sienta que se pierda algo de la obra, siento que el oficio de los traductores y traductoras es un mundo, un universo absolutamente aparte y que tendría que tener fe. Es como en que lo que se dice al otro lado es eh, lo que traté de decir, algo así. Pero imagínate si puedes intervenir en la traducción de tu obra. ¿Te interesaría o te Eh, restaría más cómodo? yo creo que cuando traducen un libro, lo más lógico es que haya un acompañamiento del autor o la autora. Y sí, en ese sentido también sería bonito hacer ese trabajo. Sería interesante además porque también habría un intercambio eh, idiomático que estaría aprendiendo, eso es lo otro, que también yo estaría aprendiendo algo de una cultura a través de estas traducciones, porque yo escribo algo, pero probablemente al otro lado no se escribe de la misma forma, o hay palabras que son conceptos, o que tienen otros alcances, qué sé yo. Y para concluir esta entrevista, ¿tienes algún proyecto en curso? Sí, sí, estoy escribiendo a ver, dije que iba a publicar a los 40 y todavía no ha sucedido, tengo 40 ya. Eh, Comencé a escribirla a los 38, entonces van a ser 3 años que estoy escribiendo una, es narrativa. No sé si es novela, no sé si son cuentos, pero sí tiene un nombre que se llama Boli. Boli en Chile, cuando jugábamos los juegos infantiles, para hacer un descanso, una tregua, cualquier cosa, decíamos boli y hacíamos esta seña. Y eso era que no me podías hacer nada eh, y yo podía moverme tranquilamente. Entonces, a partir de eso, hay relatos de violencias estatales, violencias familiares, ejercer violencia, padecer violencia.
pero siempre como desde este lugar más biográfico también. Y por otro lado, estoy escribiendo, eh, no tengo nombre para eso todavía, pero sí poesía sobre migrancias, sobre lo que significa migrar como un gesto más político, como un gesto donde el cuerpo está involucrado también, y cómo en una frontera te puedes diluir y puedes no tener incluso eh, participación política, cómo los cuerpos pierden cierta validez al cambiarse de países, algo así. Ujú. Eh, Me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay eh, gente que llega a un país, pero en ese país ya no es nada, como su educación no les sirve, el idioma no les sirve, la moneda no les sirve, lo que cree probablemente no les sirve, y si les sirve no lo van a dejar participar porque probablemente no tiene una ciudadanía o, o esos lugares más de derechos sociales. Y eso me ha hecho pensar mucho porque yo me moví de Chile a Argentina nada más, que es algo casi una anécdota podría ser para muchas personas, pero culturalmente somos absolutamente distintos, políticamente también, eh, y estar fuera de Chile, saberse fuera de Chile y recordar por qué te fuiste, tiene que ver también con migrar y es mucho más profundo que eso de decir me fui o me cambié de país, es mucho más profundo y duele. Duele porque, por ejemplo, esto que pasó ahora en Chile con la revuelta social del 2019, yo pensé que nunca iba a pasar eso, pensé que nunca lo iba a ver en mi vida, aunque sea por la tele. Yo siempre pensé que Chile iba a ser así, que iba a ser así, así de opresor, así de un estado horrible, ausente. Eh, Tampoco me gusta hablar mal de Chile, entonces como hay una cosa, una herida, y yo creo que la migrancia es viajar la herida también, y moverla y verla y revisarla y estar, porque yo estoy en Argentina, ahora es como que se me amplió la realidad porque tengo que saber cosas de Argentina y estoy pendiente de lo que pasa en Chile, entonces también pasa eso, que nunca escapas, es como Lin, nunca salí del horroroso Chile, porque no se sale. Entonces, todas esas cosas como curiosidades eh, y cuestionamientos están ahí en esto, porque además la migrancia se piensa como un viaje, como si fuéramos una nube y que no pasara nada. Cuando lo piensas como una ensoñación, eh, pero creo que migrar es duro. Migrar no se le ha tomado el peso y los grandes problemas que tenemos también, así como, qué sé yo, el cambio climático y la contaminación, uno de los grandes problemas como mundo es la migración. Y se va a acentuar en los siguientes años justamente porque se va a modificar el clima, se está modificando. Entonces, eh, es fuerte. No migramos por las mismas razones tampoco. Eh, los 200.000 y tantos chilenos que migraron para el golpe de Estado no migraron por las mismas razones que yo. Eh, no sé, como no migramos por las mismas razones, pero sí hay algo que nos une, hay algo que está ahí y que es finalmente que nacer en un estado también te da esa prohibición de ser de otro, como que eso de sentirse ciudadano del mundo es más bien algo así como algo de los hippies, como algo que puedes declarar como algo bonito, pero siempre desde un país y de un pueblo. Yo soy de un pueblito chico, soy mapuche, o sea, siempre vas a tener esa constitución también en tu vida.
Por más que te vayas a la India, no va a pasar. Y ahora, Incluso ni siquiera a mí se me ha pegado el acento, que es lo que siempre pasa, que viajan, es como la anécdota, viaja un chileno a Argentina 3 días y se le pega el acento. Bueno, llevo 6 años y no se me ha pegado nada, porque es como la resistencia también de quiero mi acento o quiero mis palabras. ni el vos ni el re. El re lo usábamos porque en la Patagonia se usa, pero el vos no. Cuando he tenido que decir vos porque, por ejemplo, vienen con la mascarilla a dejar cosas abajo, entonces, qué sé yo, entregas una propina y te dicen gracias y yo le digo a ti y se dan vuelta y ese a ti no les suena a nada, entonces no saben qué le estás diciendo. En cambio, cuando dices a vos, cambia porque hay como una musicalidad que reconocen y que nos entendemos. Pero cuando le digo a ti es como, entonces claro, es como en algunos casos uso el vos. Y ahora nos podrías leer parte de tu obra poética o lo que sea. Claro, hay un poema que se llama Adiabática, está en el libro Adiabática, que también está en el libro, o sea, que es parte de la trilogía que está en Patriagonia. Está un poco ajado mi libro. Adiabática 1. Todas esas palabras congeladas, todas esas palabras colgando del deshielo, mis poros en látigos ajenos levantan mis pequeños pliegues de heridas con sus agujas lenguas, sus lenguas agujas, agujas miradas, que cómo camino, que cómo me visto, que cómo no me gusta si la primavera, si las tarjetitas de enamorados a contraluz, los detallitos rosados me faltaron, las muñequitas que no tuve y jugué con ellas, las vestí con detallitos que robé, adorné sus mundos y miradas bajo el silencio de la iglesia, las promesas del Estado, los aplausos malvenidos. Nadie supo qué hacer con los ojos hasta nuestro beso, miedo, dictadura, siglo XXI, miedo neonazi persiguiéndonos. La gente marcha con pancartas sin saber que no hay, que seamos un igual pero distinto, y hasta cuándo persiguen con sus miedos preguntas. Te emociona este abecedario que canta, que llora asmático y baila torpe, un vals no aprendido, prendida la televisión en el machismo de este país, la ingenuidad de las serviles señoras, no este desarrollo de país sin cariño, no, por el miedo que quedó en los abrigos que nadie vació, abrigos con los que pasean sus susurros y balbuceos. Quiero mirarte en la calle con mi miedo a gritos, mi miedo retrato camina con mis masculinidades y feminidades, edades sin líbido ni placebos. No entiendes cómo desperdicié noches besando esponjas que latían, ni cómo duele no ser crisálida, unicelular. No es como cambiar de ropa o país y cruzar la frontera limpia y revisada, sin discurso ni maquillaje, ni política sin piel ni otredad. Nunca cruzamos la frontera, nunca salimos de nuestro país abecedario. Esta es mi piel travesti, la evidencia de la burla, un espejo archipiélaga mis detalles mientras respondo que sí, que no me importa, que me voy a casa, porque me hacen falta los cariños de mis padres y mis madres, los cariños de mis enemigos, cariños desechados en los pasamanos del silencio. Mi silencio es otra forma de gritar, otra forma de comerme las uñas, otra forma de pedir perdón por las galerías de un museo de cera que se construye en mi memoria. Chile no tiene oportunidades cuando presento mi demanda de cariños y derechos. Mi silencio es otra forma de vivirte, cariño, de exprimirte. El mundo debiera callarse, acurrucarse en tu pelo que no sabías si rojo o negro, ablandar en tus manos las pequeñas vergüenzas, escucharte gemir mientras las calles me cierran sus puertas. Todo ese efecto Doppler del pasado,
la sordera en la caída de mis pulcros y mis pulcras, el ruido de mi vida, los metales de mis oídos. No me pidan ahora que sueñe con el hombre que sea como mi padre, con la niña que no sería como su madre, con los hermanos que son hermanos de otros, a los que cosemos secretos bajo sus ropas, para que no olvide las luchas verídicas y las bofetadas. No me pidan ahora que interprete la mejor versión de mi patria. Tengo un amor henchido de cordilleras desangrándose de blanco, playas manoseando mis continentes, y si te cuento esta historia 1000 veces, rellenaré con nuevos detalles mi lucha mientras zurzo una bandera a mi piel. Ese poema, es de cuatro partes, es del 2009 de Adiabática. Muchísimas gracias, Ivonne, por todo y por tu Muchas lectura. gracias a ti. Muchas gracias a ti, Alexa.